A lo largo de mi vida las palabras han significado tanto para mí. El poder transmitir con ellas emociones en quien las escucha es un privilegio. Sin embargo, entre pensamientos, poemas y palabras de motivación, he tenido una fascinación por lo oculto, lo enigmático y lo terrorífico. El poder experimentar la adrenalina al escuchar algo cuyo tema central sea el horror. Gracias a las personas que siempre me han motivado para contarles historias, relatos y leyendas, y como regalo en estas fechas místicas quiero invitarlos a todos y a todas ustedes en compañía de la oscuridad a que tus noches de octubre te atrevas a escuchar y compartir este especial que sin duda espero te deje pensando que se oculta bajo tu cama o en la esquina de tu habitación, que está detrás de la cortina, que se asomó por la ventana, que se escabulló entre las ramas del bosque, que está haciendo ruidos en la oscuridad o simplemente que te está observando en este momento. Bienvenidos sean a Miedo. Debo confesar que cuando yo era niño era muy miedoso. Me daba miedo la oscuridad, quedarme solo y sobre todo las películas de terror. Recuerdo que mi hermano mayor me espantaba si veíamos una película de terror, al grado de salir corriendo de la cama y tocar desesperadamente la puerta de la habitación de mis papás. Con el tiempo la situación poco a poco mejoró. Quizá ese pavor que le tenemos a lo relacionado con el terror es natural cuando somos niños, pero conforme iba creciendo, más que darme miedo a ese tipo de temas, me llamaban mucho la atención. El punto de inflexión fue ver a mis 9 años la que para mí es la mejor película de terror de todos los tiempos, El Exorcista, que se había lanzado un reestreno con unas escenas nunca antes vistas. Desde ese día el terror se convirtió en una fascinación, un sinfín de películas que alimentaron mi curiosidad por el género, y los años siguen pasando, el cine de terror se ha deteriorado, dejó de inquietarme y cada película nueva no logra asustarme. Sin embargo, el terror más grande que se encuentra en todo lo que te rodea está en tu cabeza, en lo que puedes imaginar y así sugestionarte. Y es aquí, de entre todas las leyendas e historias que existen, las más escalofriantes rondan alrededor de las que desde mi punto de vista son los seres que más han logrado causarme el terror en toda mi vida: las brujas. La historia de las brujas es muy larga, compleja y enigmática. Por obvias razones no te contaré todo lo que a través de los años he aprendido e investigado, pero te pondré en contexto de qué es una bruja, cuáles son sus inicios, su influencia y, claro, si realmente existen. Eran las brujas mujeres de piel verde, verrugas, calderos, gatos negros y escobas. Bien, las primeras brujas no oficiales eran mujeres de la antigua Grecia, mujeres de todas las edades y clases sociales, y basado en la literatura griega, eran mujeres cuyo poder provenía de Gaia, la diosa griega de la tierra. Estas mujeres invocaban su poder para la sanación de la tierra y a su vez conseguir fertilidad en ellas a través de Dionisio. Pero con el tiempo y a finales del siglo XV, las brujas fueron perseguidas y asediadas cuando la religión en aquellos años tenía el control. Como estos rituales eran llevados a cabo en las profundidades del bosque para tener más contacto con sus deidades, se consideraban ocultos, además de que se realizaban ciertos brebajes extraídos de la tierra y en su mayoría eran efectuados bajo las mejores estaciones de la luna del mes de octubre, que es cuando hay mejor actividad lunar, y literal
estos rituales se hacían completamente desnudos o desnudas. Cuando la religión comenzó a ver estos rituales como paganos, comenzó lo que conocemos la cacería de brujas. El término bruja tiene muchas variaciones. En inglés, witch, que se desglosa de la palabra Wicca, que es la terminología que actualmente se le conoce a los paganos que practican la religión Wicca. En Occidente la palabra llegó cuando fueron fundadas las 13 colonias en Norteamérica. Ahí se abastecieron un gran número de mujeres refugiadas del acecho de británicos y Escocia. Llegando de Europa, un término por la Iglesia Católica denominado hechicería, la cual consistía en rituales paganos. Esto quiere decir que la religión tachó de herejía los actos paganos, ya que principalmente eran realizados por mujeres, que en su mayoría se desnudaban en el bosque y bailaban en comunas grandes. Estas reuniones más tarde se les llamarían aquelarres o reunión de brujas. Para la religión, las mujeres representaban la tentación encarnada. Gracias a Eva, quien según el gran libro fue ella el primer ser tentado por el ángel caído. Cabe mencionar que el poder que las primeras brujas obtenían de la tierra se usaba para el bien común, pero si se les provocaba era utilizado para la destrucción. Una vez desplazadas las mujeres asediadas en Europa a Norteamérica, fundaron sus primeras comunas en el nuevo continente. Varias se establecieron en una localidad que te debe sonar porque es muy conocida, llamada Salem. Ahí fue donde a las pertenecientes a estos cultos cambiaron las prácticas más ortodoxas por lo que hoy conocemos como brujería, cuyos rituales ya no eran como las Wiccas para invocar virtudes de la tierra, sino, según la religión, eran rituales para invocar a Satán, quien era la representación del ángel caído que habitaba en el centro de la tierra y cuyo sitio lo conocemos como el infierno. Se le conoce como bruja a toda mujer que realice actos de brujería. Fue en Salem donde la caza de estas mujeres se desató exponencialmente. Fue tal la caza de brujas que las mujeres que practicaban estos rituales fueron más cuidadosas al momento de realizar sus aquelarres. Aquelarres que habían cambiado mucho, ahora se hacían alrededor de una fogata para representar el poder del fuego y manipularlo en contra de sus enemigos, quienes quemaban a sus hermanas como método de purificación, y se conseguía un macho cabrío, de preferencia negro, que representaba al mismísimo Satán. Estas prácticas, sean reales o no, se fueron expandiendo poco a poco por el sur del continente, llegando a países como Guatemala, Chile, Belice y por supuesto México, cuyos países afirman tener avistamientos de brujas muy a menudo y que sin duda tú has de haber escuchado alguna vez hablar de ellas. Hoy por hoy las brujas han logrado tener un sinfín de interpretaciones y poderes, pero de lo que se afirma que sigue en vigencia es que en sus aquelarres solicitan poder a través de sacrificios que van desde mutilaciones, sacrificar animales o incluso sacrificar seres humanos, cuyas prácticas afirman que los seres humanos más vulnerables son aquellos que no han recibido el bautizo. De allí la leyenda de que estas mujeres se roban a los bebés no bautizados. Seguramente en algún momento has escuchado que las brujas vuelan en escobas y tú te preguntarás cómo es que vuela un ser humano o en este caso una bruja en una escoba. Bien, de acuerdo con las leyendas paganas del siglo XVI, estas mujeres preparaban objetos sustraídos de la naturaleza que les fueran útiles como transporte para no ser vistas caminando. Tenían que ser elementos muy grandes, es por eso que tomaban grandes ramas o troncos de los árboles y los untaban en la sangre del sacrificio ofrecido a Satán. Entre más grande fuera el sacrificio, más poder obtenían. Los dones de las brujas iban desde el rejuvenecimiento, el porvenir, la salud, adquirir lo deseado,
causar el mal al prójimo e incluso adivinación, transmutación, levitación de objetos y piroquinesis. La levitación de objetos con su elemento natural les permitía volar en ellos, de allí que las brujas vuelan en escobas de madera. La transmutación les permite transformarse en animales, de allí viene la leyenda de que las brujas son gatos o lechuzas, que según la definición de nosotros los de Occidente, una bruja o la palabra bruja significa lechuza. Por eso es que en gran parte de Latinoamérica se cree que las brujas se transforman en estas aves, aunque claro, es solo un mito. Incluso se dice que las brujas pueden transformarse en otras personas. Y por último, la piroquinesis. Si no estás familiarizado con el término, la palabra piroquinesis viene de la capacidad de controlar el fuego. Se dice que las brujas más diestras pueden rodear todo su cuerpo en círculos de fuego y así poder volar sin utilizar una rama del elemento natural. De allí viene el mito de que si vemos bolas o círculos de fuego por los aires, se trata de una bruja. Espero que ahora me entiendan, amigos, por qué me aterran estos seres, existan o no. Son seres de un poder inimaginable que han aterrorizado la imaginación del colectivo durante años. Leyendas hay muchas, sobre todo en México, y por eso es que a la fecha aún me causa miedo el saber que puedo ser acechado por uno de estos seres, o incluso tú puedes ser acechado por alguno de estos seres. Y cuéntenme, amigos y amigas, ¿alguna vez te has topado o has visto alguna bruja? O peor aún, ¿qué tal si en este momento estás siendo asediado por una? Fue a mediados del año pasado. Mi familia y yo estábamos muy felices de visitar a nuestros parientes de San Luis Potosí. Hace mucho tiempo que no estábamos todos reunidos y menos para pasar juntos un Día de Muertos. Alejandra, que es mi mamá, me dijo que por favor me llevara más cobijas porque a mí me tocaría probablemente dormir en el suelo porque éramos muchos. Realmente no me importó. Estaba más emocionado por ver a mis primos de allá. Mi hermana Tere no quería ir porque tenía una cita con su novio este fin de semana. Aún así me emocionaba que ella también viniera porque por lo regular se aburre cuando sale con nosotros. El camino fue más largo de lo que yo recuerdo. A lo mejor porque habían pasado 5 años que no íbamos para allá. Mi familia vive en una comunidad y hay que pasar un buen tramo de terracería para llegar. Mi hermana se enojaba más y más porque mientras nos acercábamos a casa de mis tías, menos señal de teléfono hay. Fue un viaje de varias horas, pero por fin llegamos. Lo primero que hice fue correr al baño antes de saludar a mis tías y primos. Llegué y solo dije hola a mi tía como si tuviera muy poco tiempo de haber ido. Recordé dónde estaba el baño, pero me sorprendió ver que mis tías estaban haciendo ampliaciones a la casa. Cuando yo vine hace 5 años solo eran 2 pisos, ahora estaban construyendo hasta un 4.º piso. El baño seguía estando en el 2.º piso. El 3.er piso que construyeron, ahí acomodaron las habitaciones. Y el 4.º piso, quién sabe qué iban a hacer. En ese piso solo estaban las escaleras y arriba habían dejado como azotea, con una barda en obra negra. Ya más relajado bajé a saludar a mis tías. Eran 2 hermanas que quedaron huérfanas y viudas, pero con una casota y 4 hijos. Mi tía Mari, que tiene 2 hijos, y mi tía Claudia, que tiene 2 hijas. Bastante curioso. Pregunté por mis primos, que era quien más ganas tenía yo de ver. Mi tía Mari me dijo que habían ido de vacaciones con unos amigos y no llegaban hasta el lunes por la noche. Demonios, dije yo. Todo el fin de semana solo con mi hermana, mis tías y mis primas. Mi papá siempre ha sido un hombre muy ocupado. Trabaja mucho,
pero lo bueno es que yo estaba contento porque a pesar de que no nos acompañó ese fin de semana, me dio dinero para comprarme lo que yo quisiera. Después de comer, todos nos fuimos a la plaza a comprar cositas para el altar de muertos que ponen mis tías. De regreso de la plaza estaba emocionado porque me había comprado un balón. Por lo menos si no jugaba con mis primos ese fin de semana, ya lo estrenaría cuando llegáramos a casa. Pasaron las horas y empezó a caer la noche. Mis tías salieron a fumar con mi mamá. Yo me puse a jugar solo con mi balón en el patio de la casa. Literal solo porque era el único al que le gustaba jugar. Mis primas y mi hermana se encerraron a platicar y a ver películas. Mientras yo jugaba, escuché algo que dijo mi tía Claudia que me dejó un poco de miedo. Escuché que le dijo a mi mamá que hace 2 noches habían encontrado un gato muerto en la azotea. Lo que se les había hecho raro es que no habían visto ese gato por ahí, y lo más raro fue que le habían sacado todos los órganos y dentro le habían metido mucha tierra y unas ramas. Además que mi tía dijo que había visto una foto de su casa, como si alguien le hubiera tomado la foto y se la hubiera metido adentro al gato. Bastante raro. La foto la tiró y el gato lo enterraron. Mi mamá, que es muy escéptica, dijo que esas eran estupideces y que no se espantaran, que eso solo lo hace la gente que está loca. A pesar de que mi mamá dijo eso y la noté tranquila, yo por dentro seguía imaginándome al gato ahí aventado muerto en la azotea. Después de cenar, mi mamá acomodó el carro más pegado a la casa para meter las cosas que traíamos y las cobijas para acomodarnos para dormir. Cuando saqué todas mis cosas me di cuenta que algo estaba como asomado de entre los árboles que rodean la casa de mis tías. Yo intenté ver bien qué era, pero además de las sombras de los árboles grandes moverse y escuchar a los animales del campo, no pude ver nada, aunque tenía esa sensación de que alguien o algo nos estaba viendo. Me metí a la casa con mi mochila y mis cobijas. Mi tía me dijo que dormiría en el cuarto de mis primas y mi hermana, porque en el cuarto de mis primos había un desorden y le daba pena que yo me quedara allí. Yo por otra parte sentí alivio al saber que no dormiría solo esa noche. En el cuarto de mis primas había 2 camas. Mis primas se durmieron juntas en una cama y mi hermana en la otra. Yo me acomodé en el suelo a los pies de una de las camas. Bajé al segundo piso al baño para lavarme los dientes. En ese piso solo estaba la recámara de mis primos y el baño. Mientras me lavaba los dientes, podría asegurar que vi cómo se abría lentamente la puerta de mis primos. Me enjuagué la boca lo más rápido que pude y corrí por el pasillo hasta las escaleras. Llegué y cerré la puerta. Mis primas y mi hermana seguían despiertas y me vieron muy asustado. Mi prima Karina me preguntó qué me había pasado y le dije que nada, que sentí que algo me persiguió por el pasillo. Ella puso una cara de susto porque es muy pero muy miedosa, pero su hermana, que era muy valiente, fue muy raro porque también se asustó. ¿Qué viste?, me preguntó mi hermana cuando vio que mis primas se espantaron. Le repetí que no vi nada, pero que se abrió un poco la puerta del cuarto de abajo y que sentí que algo me persiguió. Mi prima Karina, con mucho miedo, nos platicó que estaban pasando varias cosas raras. Además de lo del gato, me dijo que cuando lo enterraron en el patio ella sentía que alguien los veía en los árboles. Cuando se metieron a la casa después de enterrar al gato, escucharon un grito en la azotea. Rápido mi tía Mari corrió a ver qué era, pero no encontró nada. Mis primos, que aún estaban en la casa ese día, dicen que vieron como que algo de la azotea se metió a su cuarto. Buscaron por la habitación, pero no encontraron nada. Mientras escuchaba eso, mi corazón se agitaba más y más, pues ahora que lo mencionaban, recuerdo haber visto una especie de silueta mientras la puerta se abría lentamente del cuarto. A lo mejor era mi imaginación, sugestión, pero no era normal.
que la puerta se abriera sola y de eso sí estaba seguro. La puerta se había abierto sola. Nos dio mucho miedo a los 4, incluso mi hermana, que tampoco es miedosa. Ese día se veía bastante nerviosa. Cambiamos de tema para que no nos diera más miedo. Pasado el rato nos dio sueño y nos acostamos a dormir. Pasaron varias horas y algo me despertó. Eran unos golpeteos, como si algo rebotara en la pared, luego al suelo y llegara a alguien. Volteé con sueño a las camas. Mis primas y mi hermana estaban dormidas. Yo podía ver por debajo de las camas y no había nadie de pie. Miré hacia la puerta y no estaba mi balón. Yo lo había dejado junto a la puerta. Me empezaron a sudar las manos y el ruido no paraba. Me levanté y desperté a mi hermana con mucho miedo. Ella me dijo: cálmate, ¿qué te pasa? Le dije que escuchara el ruido de la azotea. Mis primas se despertaron y al vernos de pie preguntaron qué pasa. Tardó más mi prima Karina en preguntar eso cuando de repente escuchamos cómo golpearon la ventana. Al voltear vimos como una figura estaba ahí, observándonos. Todos gritamos mientras esa figura seguía ahí. Se veía su silueta por detrás de la cortina y le alumbraba la luna. Era una mujer porque se le notaba el cabello largo. Lo que más nos aterró fue cómo era posible que estuviera en la ventana si era el tercer piso de la casa. Mi prima salió del cuarto para despertar a su mamá. Yo me quedé inmóvil del miedo. La figura se elevó aún más recorriendo toda la ventana. Mi prima y mi hermana y yo vimos cómo desapareció por arriba de la ventana. Y no había duda. Lo que sea que estaba en la ventana ahora estaba en la azotea. Mi hermana se tapó con todas las cobijas y mi prima comenzó a llorar repitiendo que no era cierto lo que habíamos visto. Quise también correr y hacia el cuarto donde estaba mi mamá, pero justo saliendo del cuarto estaban las escaleras que daban hacia la azotea. Abrí la puerta y volví a escuchar el ruido que me había despertado. Después se detuvo y al mirar la escalera vi cómo el ruido lo provocaba mi balón. Alguien o algo lo había aventado por las escaleras. Cerré la puerta otra vez. Mi hermana seguía debajo de las cobijas y mi prima no paraba de llorar. De repente golpearon la puerta. Abrí rápido porque creí que era mi prima, que ya venía con mis tías y con mi mamá, pero al abrirla no había nadie. Yo estaba sudando aún más del miedo. De repente por las escaleras escuché el maullido de un gato y al voltear estaba una cara blanca con cabello negro asomada al final de la escalera. Tenía unos ojos amarillos con unos pómulos totalmente negros y hacía unos ruidos muy extraños. Podría jurar que esa cara me veía y se reía al verme. No pude evitar llorar, cerrar la puerta y correr a la cama donde ya estaba mi hermana y mi prima abrazadas. Nos tapamos con la cobija de pies a cabeza y no parábamos de llorar y de gritar de miedo. Se escuchaban ruidos en la azotea como si rascaran las paredes. Golpeaban la ventana y se escuchaban ruidos de gatos allá arriba. Mi hermana me abrazó y también a mi prima y empezó a rezar. Creo que fue la primera vez que escuché que ella rezara algo. Mi prima como pudo la acompañó en su rezo y yo con lágrimas en mis ojos solo quería que todo terminara. Creo que debí haberme quedado dormido de tan fuerte que cerré los ojos. Inclusive me atrevería a decir que me desmayé del miedo. Al despertar, estaba mi hermana tendiendo la cama de al lado. La luz del sol entraba por la ventana. Todo había acabado. Mi hermana me miró y no mencionó nada. Bajé con ella hasta la cocina y mis primas estaban sentadas, con mis tías y mi mamá. Obvio, estaban platicando de lo sucedido anoche. Mi prima Karina, quien fue la que salió del cuarto y no supimos qué pasó con ella en toda la noche, estaba pálida.
y al darse la vuelta pude notar cómo tenía moretones enormes en el hombro. Nos fuimos ese mismo día porque todos sentíamos un ambiente incómodo. Cuando subí al cuarto no estaba mi balón. Era obvio, estaba en la azotea. Decidí irme sin él, ya que no podía ni siquiera voltear esas escaleras sin recordar ese horrible rostro asomándose. A la fecha, nadie habla de lo que pasó ese día. Mi hermana pone cara seria cuando por alguna razón tocamos el tema. Y a mi prima parece ser que fue la más afectada, pues hace un par de meses mi mamá habló con ella y nos contó a mí y a mi hermana que ella asegura que aquella noche, mientras salía corriendo de la habitación para correr a la habitación de mi tía y mi mamá, una mujer con un cabello largo la alcanzó a jalar del hombro. Por eso tenía aquellos moretones. Y desde ahora, ella no deja de escuchar ruidos extraños en la azotea. Muchas gracias amigos y amigas por escuchar este relato. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Déjenme en los comentarios qué les pareció y de qué más les gustaría escuchar relatos. Pronto estaré subiendo no solo sino más videos a nuestro canal de YouTube. Estaré subiendo solo 3 videos en este mes de octubre de este especial. Este es el primero, pero si ustedes quieren que esto más que un especial se vuelva una sección, háganmelo saber. También si tienes una buena historia o un relato que te gustaría que contáramos aquí, compártenoslo, te dejo mis contactos para que puedas enviarlo. Yo me despido, muy buenas noches, esto fue Miedo, mi nombre es Adrián Camacho, hasta la próxima.